Nos tenemos que acostumbrar, es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, sobre todo los jóvenes que votaron por primera vez el 6 de junio, jóvenes de 18 años de edad, mis exalumnos en el Tecnológico de Querétaro, mis exalumnos en la Universidad Autónoma de Querétaro en Ingeniería Biomédica, los que tienen 19, 20, 21 años, los que votaron por primera vez en 2018, pues en parte la gente que tenemos más edad, pues hasta nos dan envidia, porque sobre todo ustedes jóvenes de las edades que acabo de señalar, nosotros cuando fuimos jóvenes y cuando tuvimos su edad, nunca nadie nos consultó. Sus padres, sus madres, nunca fueron consultadas en políticas públicas importantes. Ojalá se vaya generando en las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos esta participación. Ha habido intentos, han sido criticados los intentos por aquellos y aquellas que sienten que sus intereses se verían afectados con una consulta. Recordemos que el gobierno de la 4T ya intentó hacer una consulta sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, esa enorme mole faraónica heredada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en un lago enorme de corrupción, aeropuerto construido en de los peores lugares del mundo, con hundimientos permanentes en una zona lacustre, y se hizo un intento. Y yo recuerdo que parte de este debate se dio en ese momento por la situación de que se burlaban que la consulta no fue legal, que no la organizó el INE, que se iba a hacer trampa, etc. Sí, pero eran los pininos. Yo recuerdo jóvenes de 18 años que salieron a votar, que se van acostumbrando poco a poco a que se nos tome en cuenta como ciudadanos en cuestiones relevantes. Ese aeropuerto nos iba a costar sobre 750,000 millones de pesos en los próximos 50 años. Claro que es algo relevante y más para los jóvenes. Miren, jóvenes, es como la deuda del Fobaproa. Ya tenemos 20 años pagándola y todavía van a faltar 30 años. Esa deuda heredada por Ernesto Zedillo, que lo vamos a tocar el próximo domingo, es una deuda que se empezó a pagar en el año 2000 aproximadamente. Bueno, pues los jóvenes que hoy tienen 20 años de edad, tienen 20 años pagando esa deuda y todavía les faltan 30 años. Esa deuda que le está quitando al Estado, que le costó 1.8 billones de pesos, que le está quitando al gobierno 43,000 millones de pesos al año, pues miren, 43,000 millones de pesos al año de pagar por esa deuda del Fobaproa corresponde ni más ni menos que al presupuesto total de la UNAM, sobre 40,000 millones, por no hablar de mi universidad, que necesita apenas 3,000 millones. Por el Fobaproa estamos quitando 13 veces el presupuesto de una universidad como la Universidad Autónoma de Querétaro, con más de 30,000 estudiantes, o si quieren el presupuesto de 13 años de una universidad de ese tipo, o si lo prefieren, el presupuesto de 13 universidades. ¿Y eso en qué se traduce en la vida cotidiana de las familias? Pues que no hay lugares en las universidades públicas. Y entonces las familias tienen que hacer un enorme esfuerzo para tener que buscar que sus hijos ingresen a una universidad privada. O ese dinero que se va para esa deuda que no se sabe de dónde se generó y por qué la tenemos que pagar a 50 años y qué es lo que iba a pasar con el aeropuerto de Texcoco, pues se traduce en que hay menos becas, en que hay precariedad laboral en los profesores, pues no nada más del nivel superior, también nos vamos hacia abajo en todos los niveles,
precariedad laboral, profesores contratados por honorarios, grupos numerosos, porque no se contrata a profesores suficientes. Eso tenemos que verlo, que lo que está en juego de juzgar las acciones del pasado tiene mucho que ver no solamente con el presente, también tiene que ver con el futuro, con el futuro. Ajá, y eso es relevante. A ver, la consulta se ha tergiversado mucho, así como se ha tergiversado la cuestión del costo, también se ha tergiversado el sentido de la consulta. En la consulta no nos van a preguntar si queremos que se juzguen a los expresidentes o no. Esa es, digamos, una macro idea. Son 5. Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994. Ernesto Zedillo Ponce de León, que gobernó de 1994 al 2000. El panista Vicente Fox, que gobernó del 2000 al 2006. Felipe Calderón, impuesto con el fraude electoral más documentado de la historia, que gobernó de 2006 a 2012, y Enrique Peña Nieto, que gobernó de 2012 a 2018. La consulta no es que nosotros digamos sí son culpables. No, eso sería absurdo. La consulta es si queremos que se haga una investigación. Y miren, esta es la boleta que nos van a entregar el 1 de agosto en esta primera consulta popular legal en la historia del país. Se han intentado otras, se han hecho otras, algunas locales en Ciudad de México, no, pero la primera consulta formal, legal, organizada por el INE, antes era el Instituto Federal Electoral, es esta. Miren, la pregunta va a parecer muy rebuscada. Vean, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las víctimas? Cabe señalar que esta no es la pregunta que tenían en mente los organizadores, ¿no? Para que tenga un valor vinculatorio, debe votar no solamente el 40% del padrón, unos 37 millones de mexicanas y mexicanos, sino que además la pregunta tuvo que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de cumplir requisitos legales. De otra manera, no se podría haber hecho la consulta. O por eso es que la pregunta nos puede parecer muy rebuscada, pero esa es la pregunta que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se llevara a cabo la consulta popular. Ahora ya, coloquialmente, pues el sí y el no simplemente es: ¿queremos que se les investigue? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar? Hay gente como José Woldenberg, que fue funcionario del IFE, ¿no? Un primer consejero electoral, pues que da vergüenza. El señor sale a decir que la gente que queremos que se nos consulte, actuamos como perros de Pavlov, condicionados de que vemos una urna y queremos votar. Yo no creo que José Woldenberg, con toda su aura de académico, profesor de la UNAM, dijera eso en Europa. Ya me imagino que les vaya a decir a los italianos que son perritos de Pavlov por sus 75 referéndums que han hecho, o que se los diga a los ingleses
que son perritos de Pavlov por haber votado el Brexit. O que se vaya a Cataluña a decirles a los catalanes que son perros de Pavlov, porque cada vez que dirigentes catalanes convocan a referéndum, cientos de miles de catalanes salen a votar. Yo diría que esta posición de José Woldenberg, yo diría, si él nos dice que somos como perros de Pavlov, pues yo le diría que él es como un monito cilindrero, como un changuito al que se le dan algunas monedas para bailar al ritmo que le toquen. Que alguien que fue consejero electoral tenga esta idea de la consulta. Yo digo, bueno, que José Woldenberg ha vivido en una burbuja en todos estos años en México, desconoce todo esto que yo les acabo de mostrar de referéndums, abrogatorios constitucionales, consultas populares en el mundo. Yo me pregunto, bueno, yo estoy en la Facultad de Ingeniería, mi especialidad no son las ciencias políticas, pero de José Woldenberg y otros sí, son las ciencias sociales. Hacen el ridículo con tal de descalificar este enorme esfuerzo ciudadano, hacen verdaderamente el ridículo. La intención de toda esta barra de programas, la intención de Sin Censura, la intención de Vicente Serrano cuando nos invita a participar en este espacio, Sin Censura Media, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, el noticiero Sin Censura en Facebook, es precisamente que una serie de actores podamos contribuir a elevar la calidad del debate. Que no nos quedemos con los Woldenberg, que no nos ofendamos incluso porque nos dice ven una urna y van a ir a votar. Claro que sí, porque señor Woldenberg y los que piensan como él, tenemos una cultura democrática que usted no tiene, porque ustedes avalaron todo el régimen neoliberal. El IFE, recordemos, avaló dos grandes fraudes electorales, 1988 para imponernos a Carlos Salinas de Gortari y 2006 para imponernos a Felipe Calderón. Y estos monitos cilindreros que hoy les preocupa una primera consulta legal en México, en vez de apoyarla, se ponen a criticar.